hoy queremos traer esta palabra a ustedes en esta mañana y vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de saber cómo Dios nos ve, cómo aparecemos ante los ojos de Dios. Amén. Eh, Dios nos ve a nosotros y a veces pensamos que Dios nos ve por nuestra manera de vestir o por nuestra contextura o por nuestro físico o por nuestra cultura o por nuestra educación o por nuestra cuenta bancaria. Pero realmente yo siempre lo he dicho, Dios no nos ve a nosotros por lo que somos o por lo que tenemos o por lo que poseemos o por lo que hemos hecho en el pasado, o si hemos sido malos, si hemos cometido pecados graves. Eso tampoco nos ve Dios de esa manera. Dios nos ve a nosotros desde el cielo como corazones, solamente corazones. Yo no sé cuántos recuerdan unos muñequitos, unos peluchitos que vendieron en un tiempo en las tiendas de regalo cuando uno le llevaba en aquella época el peluche de la novia y eso. Era un corazón que tenía unos piecitos y unas manitas y unos ojitos, ¿cierto? No sé cuántos lo recuerdan, pero realmente así es que Dios nos ve. Yo imagino que Dios nos ve así con esos corazones, con ojos, con pies y manos. Y eso es lo que Él ve de nosotros. No lo podemos impresionar con nada más, sino solamente con nuestra actitud. Él ve la responsabilidad, Él ve el amor, Él ve la necesidad que tenemos de Él y sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que esa es la manera como Dios nos ve. Pero queremos ver también cuáles son los criterios que Dios usa para vernos, para analizarnos, para bendecirnos o para que sencillamente dejarnos a la deriva, para que otros sencillamente por nuestra propia decisión participemos de aquellas lamentablemente consecuencias que muchas veces llegan por la desobediencia. Amén. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas, vamos a tocarlo y la palabra que Dios puso hoy en mi corazón para leer se encuentra, ahí está anotada en Jeremías capítulo 24, versículo del 1 al 10. Jeremías 24, versículo del 1 al 10, y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos o brevas muy buenas, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, de malos que no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová. Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por la infamia, por el ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Amén. El Señor añada bendición a sus palabras. Muchas veces cuando nosotros leemos la palabra del Señor y leemos especialmente en lo que es el Antiguo Testamento, entramos muchas veces en un conflicto espiritual porque decimos, ¿por qué Dios habla de espada, de pestilencia, de destrucción? Pero realmente no estamos hablando de un Dios malo, no estamos hablando de un Dios destructor, no estamos hablando de un Dios que se recrea en la maldad, en la destrucción de los seres humanos. No, Él no es así realmente. A veces es una mala interpretación porque nosotros siempre estamos acostumbrados a ver el punto negro que está en la hoja blanca y no vemos la hoja blanca, sino solamente el punto negro. Así que Dios no tiene puntos negros, realmente
Él nos ha enseñado que todo lo que nosotros vivimos en esta vida son sencillamente las consecuencias de nuestros actos. Eh, y más bien tenemos que ver el amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios se muestra en toda su palabra, se muestra en las instrucciones bíblicas, se muestra en todo lo que nosotros aprendemos de Dios, y son solamente diseñadas para que nosotros estemos en bendición, para que nosotros no caigamos en descrédito del diablo, para que nosotros no seamos agobiados por las tormentas, para que no seamos destruidos, para que nuestras acciones sean correctas, y porque eso siguen siendo incorrectas, vamos a tener una consecuencia de nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Así que hoy vemos que dice la palabra que Dios le está hablando al profeta Jeremías. Para los que no conocen mucho la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está antes de Cristo y se basa en las profecías, en las revelaciones que Dios le daba al pueblo a través de profetas, a través de la palabra de Dios audible. De muchas maneras se manifestaba Dios. Así que en esas maneras lo que Dios quería era enseñarle realmente al pueblo sus estatutos y sus ordenanzas. Así que hoy el Señor tenía que transmitirle un mensaje a este pueblo y quería decirle cómo Dios lo estaba viendo. Así que le dio una visión al profeta. El profeta era el que se podía comunicar con Dios. Hoy tenemos una ventaja muy grande. El Señor se puede comunicar con cualquiera de nosotros. En el Antiguo Testamento era solamente con los profetas, que eran designados para que Dios tuviera un mensaje, porque ellos se dedicaban todo el tiempo para Dios, vivían para Dios, se guardaban, se cuidaban, se la pasaban en oración constante. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy para alcanzar lo mismo, esos privilegios que tenían los profetas en ese momento. Hoy tenemos el acceso directo a la presencia del Señor. Y lo que Dios está demandando de nosotros es que tengamos también esa comunión como lo hacían los profetas, para que nosotros podamos recibir esa palabra, ese mensaje de parte de Dios. Pero él le habló al profeta y le dijo: mira, yo te voy a decir algo que tú quiero que lo entiendas visualmente, que lo visualices, y te voy a mostrar una visión de cómo es mi visión hacia el pueblo. Y esa visión ya no es vieja, esa visión no es que ya pasó la historia, realmente Dios sigue viéndonos de la misma manera. Por eso al principio yo les decía claramente que la palabra, la manera como Dios nos veía, no eran por nuestro físico, por nuestro tamaño, si somos flacos, gordos, bajitos, altos, ¿cierto? Sencillamente Dios nos ve es el corazón, y Él nos compara con muchas cosas para que podamos nosotros entender realmente cómo nos ve. Entonces dice la palabra del Señor que cuando, aquí dice el primer versículo: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante de un templo de Jehová. Así que les voy a retomar y les voy a hablar un poquito acerca de este primer versículo para que usted pueda entender cuál es la historia de esta situación, ¿ok? Este primer versículo usted se puede transportar realmente al principio del libro de Daniel. ¿Okay? La historia de Daniel comienza en este primer versículo de Jeremías 24. Usted quiere aprender un poquito más de la palabra, entonces usted se da cuenta que cuando entienda el capítulo 24, versículo 1, nos está hablando del principio de la historia del libro de Daniel, del profeta Daniel. ¿Okay? Así que dice que después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. Así que, ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Judá fue conquistada por los enemigos. Escuche, Judá fue conquistada por los enemigos, por Babilonia, ¿cierto? Pero a través del profeta Jeremías, Dios le había dado una orden y le había dado una palabra donde él le decía: es necesario que le digas al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, que viene una conquista, que sus enemigos se los van a llevar y los van a esclavizar. Pero no quiero, decía Dios, no quiero que ustedes peleen, no quiero que ustedes se defiendan, no quiero que ustedes batallen, yo quiero que ustedes se vayan cautivos o presos. ¿Por qué? Y la gente preguntaba, ¿por qué no? Pues porque sencillamente Judá por muchos años, por cientos de años, en diferentes reinados,
había decidido desobedecer a Dios, había traído ídolos, había traído anatemas a sus vidas, conociendo el verdadero Dios, donde era el Dios que siempre les suplió todo, les dio las victorias en las guerras sin que ellos pelearan, les suplió la necesidad en momentos de angustia, de dificultad, de crisis, como está acostumbrado y como lo sigue haciendo. A pesar de estas situaciones, ellos en lugar de darle la gloria y la honra a Dios, se la dieron fue a los Baales, se la dieron fue a su posición económica, a su posición social, a su capacidad de pensar, a su capacidad de negociar. Y ellos comenzaron a tomar esta actitud egoísta y se olvidaron de Dios. De hecho, nuestra naturaleza humana es propensa, muy propensa, a separarse siempre de Dios. Porque la carne, el pecado, no está de acuerdo con la presencia de Dios, no ama a Dios. La carne es como la representación de Satanás, vamos a decir así, Satanás no puede ser el mejor amigo de Dios, sencillamente porque no es Dios enemigo de Satanás, sino Satanás es enemigo de Dios. Y eso es lo que pasa, sencillamente que así mismo como pasó con el diablo, así mismo pasa realmente con las personas que no hacen la voluntad de Dios, se convierten en enemigos de Dios, no Dios enemigos de él, sino la persona que está fallando, que está yendo en pos de otras cosas, se convierte, se hace enemigo de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de analizar, que una de las maneras de ser amigo de Dios es haciendo su santa y perfecta voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que la voluntad de Dios sea hecha conforme a lo que Él quiere a través de nuestra obediencia. Así que Él les dijo claramente, yo quiero que ustedes sean conquistados, porque en estos 70 años que van a pasar de cautiverio, en estos 70 años que ustedes van a estar, fueron 70 años que estuvieron cautivos, 70 años que estuvieron bajo el dominio de los babilonios. Dios dijo sencillamente, yo tengo que tratar con ustedes, quiero mostrarles realmente que el estar sin Dios es vivir en esclavitud. Él les decía en pocas palabras, ustedes tuvieron la experiencia de estar conmigo, ustedes tuvieron la experiencia de disfrutar todos mis beneficios, ustedes tuvieron la experiencia de disfrutar todas las bendiciones que yo derramé para ustedes, la protección mía, la seguridad para sus hijos, para su familia, pero ustedes le dieron la gloria, en lugar de agradecerme a mí, le dieron la gloria y la honra a otras personas que no merecían el agradecimiento. Y eso pasa realmente en nuestras vidas cuando nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos ha sido entregado por Dios, no por nuestras capacidades económicas o por nuestro poder en la tierra, o de pronto por nuestros contactos o por nuestras conexiones o por mi inteligencia. Cuando nosotros comenzamos a darle y a otorgarle realmente estas bendiciones que hemos recibido, se las otorgamos a otras cosas que no son Dios, sencillamente comenzamos sin darnos cuenta a alejarnos de Dios y comenzamos a engrandecernos, comenzamos a confiar en nosotros mismos, comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, comenzamos a confiar en nuestras capacidades. Pero usted puede analizar, las capacidades del ser humano son totalmente limitadas. Nosotros tenemos una vida útil. Esa vida útil se va desgastando, se va acabando el cuerpo, nos vamos enfermando, vamos pasando por pruebas, por cosas que nos van afectando. Y si nosotros nos acostumbramos realmente a amar a Dios y a darle la gloria y la honra al Señor, sencillamente vamos a comenzar a caer en picada, porque nos comenzamos a alejar de la presencia de Dios. Eso es lo que le estaba pasando en este momento al pueblo de Judá. Y sencillamente dice el Señor que mandó que se dieran al rey de Judá, a los artesanos, a los herreros de Jerusalén, y dice la palabra que se lo llevaron porque Dios decidió. Pero cuando usted ve esta palabra, y aquí es donde entramos en conflicto, y esa es la parte, yo pienso que la parte principal de este mensaje, entramos en conflicto porque hay un gran grupo, y aquí se dividió el grupo, y la mayoría de Judá se atrevió, inclusive metieron a Jeremías, lo metieron a la cárcel por esta clase de mensaje, porque ¿qué es lo primero que usted piensa con respecto a Dios? Pero vean, este mensaje tiene algo raro porque yo no creo que Dios sea así, porque Dios es tan bueno, porque Dios no puede hacer mal a nadie. Y Dios no le puede hacer mal a nadie. Como dijimos, sencillamente es consecuencia de nuestros pecados. Así que
pero nosotros lo queremos a tratar de acoplar para calmar nuestra conciencia que Dios no puede ser malo, que Dios no le puede hacer nada malo, que Dios no puede hacer mal a nadie. Y de ahí nos agarramos para nosotros poder respaldando nuestros comportamientos, nuestra manera de actuar. Entonces nosotros vivimos como queremos vivir la vida, pero sencillamente porque y queremos calmar nuestra conciencia diciendo Dios es bueno y Dios me ama tal como soy. Pues déjeme decirle que no. De hecho, cuando se dio el mensaje detrás de Jeremías, la mayoría del pueblo estuvo diciendo, este no es un mensaje de Dios. Póngase a pensar en ese momento que un hombre de Dios o una palabra predicada le dijera a usted, tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por luchas, por dificultades, porque es la manera como Dios nos va a cambiar, nos va a transformar. Tenemos que renunciar al mundo, al pecado, a lo que nosotros llamamos disfrute, gozo. Tenemos que renunciar a todas estas cosas. Entonces hay muchas personas que dicen, esta palabra no puede venir de Dios. Esta palabra no es de Dios definitivamente porque ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco y decía el pueblo de Judá era que quiere que peleemos porque ellos están acostumbrados a pelear y a ganar las batallas. Pero se les había olvidado que ellos habían defraudado a Dios por muchos años y que Dios no los iba a respaldar. Así que en ese momento Dios le dijo, sí, tienen que irse cautivos. Así que mucho pueblo no decidió irse, no decidió pasar por la prueba, por la dificultad. Como ellos analizaron el mensaje de acuerdo a su manera de interpretar a Dios y a su manera de ver a Dios y a su manera de tapar sus pecados, pues sencillamente decidieron no someterse. Así que vamos a ver dos grupos de personas en este mensaje. La mayoría de las personas que dijeron, este mensaje no puede ser de Dios, Dios no puede, el pastor habla, por ejemplo, un ejemplo de consecuencias, de castigo, de enojo, de cosas así. Ese no es el Dios que yo conozco, pero es la realidad de lo que hay. Vuelvo y digo, Dios no castiga, Dios no, somos nosotros los que nos alejamos y por consecuencia tenemos este resultado en nuestras vidas. Y los que decidieron decirle, bueno, si el Señor dice que nos vayamos cautivos, perdónanos, Señor, por lo que hicimos, pero bueno, aquí vamos en el nombre de Jesucristo para que tú me cambies y me transformes y para que quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es lo mejor que yo puedo realizar en mi vida. Entonces aquí es donde comienza la visión, hablando de estos dos grupos de personas para que usted entienda el mensaje. Entonces dice, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, ¿cierto? O sea, todo el mundo está ante la presencia de Dios, sea ateo o no sea ateo, sea la religión, no importa la religión, todos están ante la presencia del Señor. Y dice, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos que de malo no se podían comer. Así que habla de cesta, de algo que contenía estas frutas, y en una cesta había higos demasiado buenos, deseables para los ojos, y en otra había unos higos malos que no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y volvió a decir, higos buenos, muy buenos, y malos y muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ahora vino la palabra de Dios sobre el pueblo, en esta visión. Dice, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché, escuche esto, la palabra, el Señor está hablando, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Así que, dese cuenta, habían desobedecido, Dios los había echado a su tierra porque no habían valorado lo que Dios les había entregado. Y usted dice, pero ¿por qué Dios? Y yo digo, porque nosotros tenemos derecho, no, porque es que Dios es bueno. Si usted tiene un inquilino en una casa que usted tiene alquilada y ese inquilino usted le ha dado todo, digamos, usted le quiere solamente recibir el arriendo, pero usted le paga la luz, el agua, paga todo, le manda a pintar la casa cada mes, le hace todas las cosas que ningún inquilino haría por otra persona, pero este inquilino deja de pagar la renta, comienza a romper las paredes, a hacer fiestas, a hacer todas las cosas. Yo le aseguro que usted va a decir, oiga, todo lo que yo he hecho por este inquilino y mire cómo me trata, mire la manera como me paga. Así que usted, ¿qué quiere hacer con este inquilino? ¿Lo quiere mantener toda la vida ahí sin que no le volvió a pagar, le destruyó la casa, no fue agradecido con usted? No, ¿no es cierto? Porque para nosotros no podemos aceptar a esa persona viviendo en nuestra casa y Dios sí puede aceptarlo? O sea, ¿por qué Dios sí es tan bueno y que dio su vida en la cruz de Calvario? Porque nosotros sí podemos pasar por encima de Dios, pisotearlo, pero a nosotros nadie nos puede pisotear.
¿Cómo se le ocurre que una persona me va a llegar a mí a dejar de pagar mi arriendo, fuera sometida en la casa desbaratada? Voy a buscar un abogado y lo voy a echar de mi casa, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó realmente con Jesús, o con Dios en este caso. Dice la palabra del Señor que dice que Él los había echado de su tierra porque no la supieron valorar, porque no supieron cuidar la casa, porque no pagaron el arriendo a tiempo, porque no fueron agradecidos con lo que Dios había hecho como arrendador, vamos a decirlo para seguir con el ejemplo del arrendador y el arrendatario. Entonces dice que el Señor dice que los echó, ¿cierto?, de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Pero para qué lo echó? Para bien. Dios siempre está trabajando en pos de nosotros. Cuando usted ve cosas malas en su vida, nosotros no hemos aprendido a tener esa visión espiritual desarrollada, cuando nos tenemos que dar cuenta realmente que todo lo que Dios hace para nosotros es de beneficio, porque Él sigue luchando, insistiendo cada día en nuestras vidas para que nosotros estemos a paz con Dios y para que podamos estar cerca de Dios. Él tiene que corregirnos, Él tiene que enseñarnos, porque si Él realmente no le importara, es como cuando un padre tiene mucho dinero y siempre le da todo lo que quiere el hijo, le compra el Ferrari, le compra el Porsche. Resulta que compró el Ferrari y el Ferrari, corriendo como un loco, lo destrozó. No se mató, gracias a Dios, ¿cierto? Pero el Ferrari costó un millón de dólares, digamos. Después le compró un Porsche y vuelve y se estrella. Después vuelve y le compra y le sigue comprando. Realmente ese padre no ama a su hijo, porque tiene una mala interpretación de lo que es el amor. Piensa que el amor es darle todo lo que ese hijo necesita, todos sus caprichos, pero realmente eso no es amor, eso es hacerle un mal. Porque si en ese amor que usted considera como amor, le entrega otro carro deportivo más rápido y él en un accidente se llega a matar, ¿la culpa de quién fue? ¿Del muchacho por irresponsable o del padre que le dio todo lo que quería para que él muriera? Así que sencillamente Dios nos tiene que controlar a nosotros para que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos ha entregado. Por eso Él decía que los echó para bien, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros a través de las luchas, las pruebas y las dificultades podamos estar cerca de Dios. Ahora, entonces estamos hablando de un Dios que nos quiere pasar por pruebas, por luchas, por dificultades. No, Señor. Estamos hablando que nosotros nos metemos en las luchas, en las pruebas y en las dificultades porque nosotros queremos meternos en ella. Cuando hay un niño y el niño dice: yo quiero que me castigue mi papá hoy porque hace rato me castiga, entonces voy a romper un florero para que se ponga ahora y me pegue. Es así. Entonces el niño va, rompe el florero, lo tira al piso, papá, rompí eso, y llega y pum, y le da un correazo, ¿cierto? ¿Fue el papá que había planeado castigarlo? No, sencillamente el niño dijo: yo quiero hacer un daño para que mi papá me castigue. Y pasa la misma situación. Nosotros hemos pensado que la vida con Dios la podemos vivir como queramos, desordenadamente, indisciplinadamente, y realmente no es así, déjeme decirle. Entonces, cuando llegan las consecuencias de nuestros actos, que son el resultado de nuestros comportamientos y nuestra manera de vivir en Cristo o de vivir la vida en Cristo, entonces después estamos adoloridos, estamos afectados por las cosas que estamos viviendo y queremos tratar de culpar a Dios o decir: Dios, yo no te entiendo. Y eso fue la actitud que tomó el pueblo que no decidió, o que si no quiso decidir irse en cautividad, porque este mensaje no era un mensaje de Dios. Este profeta estaba equivocado, este profeta era un profeta falso, porque Dios no me quería ver en cautividad, sino me quería ver libre, feliz, contento, disfrutando de la vida, ¿cierto? Entonces hemos malinterpretado la palabra del Señor. Entonces a veces queremos vivir nuestra vida de la manera que queramos, pero Dios dice: no, 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 no. Yo les voy a dar todo, les voy a suplir. Ustedes tienen que pasar por pruebas y dificultades, pero ustedes son los que buscan la prueba y la dificultad, porque si ustedes obraran conforme a lo que yo he pedido y he demandado, no habrían pruebas y no habrían dificultades, serían mucho menos. Habrán siempre, porque Dios quiere pulir cosas, pero habría muchísimo menos pruebas y dificultades en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: así que ha dicho Jehová, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché esta tierra, a la tierra de los caldeos para bien. O sea, los que aceptaron decir: bueno, vamos a pelear, vamos a rendirnos, llévenos presos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Si tú estás pasando por una prueba, una dificultad, y has pasado por luchas, y estás pasando en este momento por momentos difíciles, tortuosos, y tú eres consciente, porque tenemos que ser conscientes, nosotros tenemos que saber, somos conscientes si estamos cerca de Dios o no estamos cerca de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que analizar realmente
si nosotros estamos obrando y actuando como Dios quiere que obremos y actuamos. Eso lo sabemos nosotros, no tenemos que leer la Biblia. Usted sabe que usted no tiene que ni siquiera leer la Biblia para saber si usted está actuando bien o no delante de Dios. Y dice la palabra del Señor eh, que Él decidió, entonces la gente aceptó, y listo, Señor, voy a pasar por la prueba, porque ellos dijeron, queremos ser transformados. Vamos a pasar por esta prueba, pero sé que va a ser para un beneficio porque queremos salvar nuestra alma y queremos que en este momento Dios nos dé la oportunidad de estar con Él. Dice, pero ¿qué va a hacer Dios con nosotros cuando nosotros agachamos la cabeza? Cuando reconocemos que no hemos sido correctos delante de Dios. Cuando reconocemos que no hemos sido de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y aceptamos que estamos aquí y que hemos fallado contra Dios. Entonces, ¿qué hace Dios sobre nosotros? Dice, pondré mis ojos sobre ellos para bien. Escuche esto. Y los volveré a esta tierra, o sea, los voy a regresar a la tierra que les estoy quitando ahora, para que la vuelvan a aprender a manejar y se den cuenta que no pueden volver a alejarse de mí, pero los tengo que llevar allá a esta escuelita. Como cuando usted se comete una multa, ¿cierto? Usted pasa una multa para que tenga el 50% de descuento, ¿cierto? Usted tiene que ir a hacer un curso para aprender que lo que hizo estaba mal, ¿cierto? Allá le van a decir que un semáforo en rojo es malo, que parece un par, y le vuelven a hablar y a refrescar todas las reglas del tránsito, ¿cierto? Y eso es un gobierno malo, ¿no? Sencillamente yo pienso que lo hacen bien porque sencillamente nos están recordando que no podemos tener exceso de velocidad o un semáforo en rojo, y después pagamos la multa y volvemos a poder conducir nuestros vehículos, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo Dios. Dios dice, te voy a volver a dejar conducir tu vehículo, te voy a dejar volver a tu tierra, pero necesitas pasar por un curso intensivo donde aprendas que no puedes volver a violar la ley de Dios. Y dice, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Escuche esto, los edificaré. Cuando vuelvan a esta tierra, ¿quién quiere que su vida sea edificada? Que no ande en ruinas, que no ande triste, que no ande abatido, ¿cierto? ¿Quién quiere en este momento? Dice, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. O sea, en lugar de arrancarlos, los voy a plantar en algo sólido, en algo firme. Y Dios quiere plantarte, Dios quiere edificarte, Dios quiere construir tu vida, pero es importante que entendamos que si estamos pasando por una prueba y una dificultad, es sencillamente porque nosotros de pronto hemos fallado ante la presencia del Señor. La palabra dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la palabra que usted va a darse cuenta que en esta iglesia es la palabra que Dios nos tiene como lema, santidad. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Cómo que les va a dar corazón para que conozcan que Él es Jehová? Si era el pueblo de Dios, ¿por qué no conocían que era Jehová? Porque se habían olvidado y se habían apartado de Dios y habían glorificado a otros dioses y habían dado la gloria y la honra por lo que tenían y se lo habían adjudicado a otra persona. A mí me gusta mucho predicar con ejemplos como Jesús predicaba con parábolas. Si usted me presta a mí, si un ejemplo, no sé si hay un Juan, pero digamos, si Juan me presta a mí o me regala 10 millones y yo le doy gracias a Pedro, ¿cierto? ¿Cómo sentiría usted? Juan me presta la plata, pero yo le doy las gracias a Pedro y me olvido de Juan. Usted decía, pero qué persona tan desagradecida, si yo fui el que le prestó la plata, ¿por qué este hombre le da? Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Dios les había entregado las cosas, ¿cierto? Y iban y le dan el agradecimiento a otra persona por lo que tenía. Acuérdese que todo lo que usted tiene y posee en este momento se ha sido entregado por Dios. Aunque usted diga, no, eso fue porque mi papá me lo heredó, porque mi papá me dio, porque yo soy un ducho para los negocios, porque esto, no. Todo se lo ha entregado Dios. Cuando usted comienza a darle la gloria y la honra a Dios por todo lo que posee, se va a dar cuenta realmente que usted va a ser bendecido. Y no puede glorificar otras cosas que no sean. Y dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Él le dice, yo seré, ellos serán mi pueblo, volveremos a tener esa comunión, y yo seré su Dios. Porque después de los 70 años, porque después de la prueba, los que aceptaron pasar por la prueba, no todos tenían el mismo corazón. Los que aceptaron pasar por la prueba, que son muy pocos lamentablemente, porque si usted dice, ¿cómo que Dios tan bueno y tan misericordioso y tan compasivo? Ese no es el Dios que yo conozco, es el Dios que no está en la Biblia. Yo nunca he oído hablar de un Dios que castigue, que no.
La persona que toma esta actitud de todo su corazón, ¿cuándo? Después de la cautividad, después de los 70 años de esclavitud, ahí van a entender y van a valorar mi presencia, dice el Señor. ¿Cierto? Ahora dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra. ¿En cuál tierra? En Judá, en Jerusalén. O sea, pero si está en mi tierra, pues yo me quedo acá. Pero eso no era el mandato de Dios. Aquí era más lógico yo quedarme en mi tierra, en lo que Dios me había entregado, en mi heredad. ¿Cómo la va a soltar? ¿Cómo es que Dios dice que me va a destruir? Esas personas que tratan de acomodar la palabra de Dios a su manera, ahí dice el Señor que lo está viendo como higos malos, que de malos no se pueden comer. Mire, no trate de acomodar la palabra a su antojo, no trate de cambiar la palabra de Dios a su manera de pensar, a su manera de vivir. No lo haga. O sea, lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Pero ¿cómo Dios nos va a ver si nosotros lo hacemos así? Como higos malos que de malos no se pueden comer. Así hecho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, o sea, los que no obedecieron mi palabra y se fueron cautivos, y a los que moran en la tierra de Egipto, también se fueron a morar a Egipto, al mundo, al pecado, ¿cierto? Y los daré, escucha esto, por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Dios no puede hablar así. Sí, Dios habla así. Porque al no someternos a la palabra de Dios vamos a tener una consecuencia. Él no, Él es de una opción. Si ustedes vienen acá, les volveré mi corazón, pondré mis ojos sobre ustedes, los bendeciré, los volveré a traer a la tierra, serán prosperados, serán bendecidos. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo volvamos a los pies de Dios. Que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo porque es para un beneficio. Pero si seguimos acomodando la palabra del Señor y decimos, no, no es de Dios que pase por pruebas, y a lo mejor está diciendo en este momento, no es de Dios que pase por pruebas, como que Dios habla de castigo, como que habla de Dios de esto, porque hemos fallado. Y el propósito de Dios no era destruirlos en la esclavitud. Ese no era el propósito de Dios, de ir a destruirlos en la esclavitud, porque no iba a permitir que el pueblo enemigo los matara, porque entonces cómo los iba a volver a sacar ahí en bendición. Los iba a llevar al pueblo enemigo para que los educara. La prueba y la dificultad era para educarlos, para decirle, me siento mal porque nunca valoré lo que Dios me dio. Me siento mal porque todo lo que tuve se lo atribuí a mi fuerza, a mi poder, a mi manera de pensar, a mi manera de analizar. Pero hay que personas que no ayudan, personas que no trabajan, que no colaboran, que no quieren cambiar su vida, que no hacen lo que tienen porque sencillamente todo creen que les pertenece a ellos. Y no es así, todo es de Dios. Dice, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Así que está diciendo, esta tierra que yo les entregué no merece esta clase de personas. ¿Cuál es la tierra que nos entregó a nosotros como posesión? La tierra prometida, la tierra, la vida eterna, la salvación de nuestras almas. No todo el mundo va a heredar la vida eterna. No todo el mundo la va a heredar. Los únicos que la van a heredar son los que reconocen sus pecados. Créame que el pueblo de Judá que decidió ir en cautividad no fueron alegres. ¡Ay, qué rico! Sí, qué chévere, nos vamos cautivos, nos vamos esclavos. No, no lo hicieron. Créame que iban con dolor en su corazón. Iban con tristeza, pero ellos decían, reconociendo, sí, pues, esto está pasando porque fallamos. Mire lo que tuvimos y nunca fuimos capaces de ser agradecidos con Dios, pues si Dios dice esto, tenemos que obedecerlo porque algún propósito habrá. Y efectivamente, es lo que Dios quiere que busquemos hoy. Reconoce tu situación, reconoce tu pecado, reconoce tu maldad, reconoce que lo que posees no te pertenece, le pertenece a Dios. Dios quiere que ibas y que marques la diferencia en el mundo. Yo ayer compartía con una persona en un carro y le decía cómo nosotros mostramos que somos diferentes como pueblo de Dios al mundo, si hacemos lo mismo que el mundo hace. Como si yo le pongo en un partido de fútbol
Yo no hablo de deporte ni me gusta el deporte tampoco, no porque sea pecado, sino que a mí no me gusta, la verdad, no me apasiona ningún deporte, ni el fútbol, ni nada, a mí no me apasiona. No nací con eso. Y no estoy hablando de ningún deporte, pero los que yo me sé, los equipos que me sé son, digamos, los más famosos son Santa Fe y Millonarios. Si le ponemos la misma camiseta, sea la de Santa Fe o la de Millonarios, a todos los jugadores, no sé cuántos jugadores, no sé de fútbol, pero serán, no sé, son 12 jugadores, creo que son 12 por cada equipo. Digamos que sean 12, si me equivoco me disculpan, pero son 24 jugadores y a los 24 jugadores les pongo la camiseta roja o la camiseta azul, ¿cierto? ¿Cómo usted diferencia realmente quiénes son los de Santa Fe y quiénes son los de Millonarios? Entonces a veces queremos profesar que somos cristianos, pero tenemos la camiseta del mundo, del pecado, de la maldad. Y cuando una persona que tiene necesidad quiere buscar una respuesta, a ver dónde encuentra una respuesta, ve a todo el mundo vestido de la misma manera, con el mismo color del uniforme, negro, de pecado. Si estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que vestir de lino limpio, blanco y resplandeciente. Recuerde que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Marquemos la diferencia. Y si hemos fallado ante Dios, arrepintámonos. Y si estamos para una prueba, digámosle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieres que yo haga. Dios no te va a destruir en una prueba, porque si hubiera sido así, el pueblo que fue a cautividad hubiera dejado de existir. Por el contrario, los que no quisieron aceptar la prueba fueron los que fueron esparcidos, destruidos y acabados. Así es, así que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Lo que pasa es que nosotros como hombres no estamos de acuerdo muchas veces con el sufrimiento, con el dolor, pero nosotros mismos no lo buscamos. ¿A qué te invita hoy el Señor? Para terminar, a que cambies de actitud, a que reconozcas realmente que hemos fallado ante Dios y que estamos atribuyéndole lo que poseemos, lo que tenemos, a otro Dios que no es Dios, al Dios de este mundo, al diablo. Estamos derrochando las cosas que Dios nos ha dado para el mundo, pero no para vivir en santidad como Dios lo demanda. Si tú quieres tener un cambio en tu vida y quieres tener un cambio maravilloso en ti, yo te invito a que hoy reflexiones esta palabra y le digas, Señor, perdona mis pecados. Perdona porque no estoy vistiendo la camiseta que debo vestir. Yo no sé cuántas personas nos acompañan hoy por primera vez en esta reunión. Si hay alguna persona que nos acompaña por primera vez y se ha conectado por primera vez, me gustaría que alzara la mano. Hay un sticker que es una mano levantada, o que escriba yo soy como primera vez. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que usted pueda decirle al Señor, Señor, entra a mi corazón. Sé que he estado participando del equipo equivocado. Sé que me he comportado y le he atribuido lo que yo tengo al mundo y no a ti. Perdóname, Señor, en este momento. Así que si usted quiere en este momento declarar de que usted está por primera vez, pues está bienvenido. Le queremos darle la bienvenida. Si no hay nadie que nos acompañe en esta hora por primera vez, entonces queremos hacer en todo caso esta oración de fe para las personas que van a ver este mensaje en el futuro, lo van a ver más tarde, mañana. Yo sé que usted lo va a compartir porque usted quiere que las personas tengan bendición en su vida, o que sean bendecidas por Dios, sus familias, sus amigos. Comparte este mensaje. Amén. Juan Carlos Hurtado, gloria a Dios. Juan Carlos, bienvenido. Brandon también, gloria a Dios. Bienvenidos, gloria a Dios. Bienvenidos, si es la primera vez. Me alegro que esté con nosotros compartiendo. Amén. Así que vamos a darle la bienvenida a ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Antes de hacerle esta oración, esta invitación, quiero hacerles el énfasis de que ustedes pueden contar con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Nos pueden comunicar por el interno, mandar si tiene alguna lucha, dificultad, alguna oración, puede contar con nosotros. Somos la familia en Cristo que está